Gestora de activos, bancos centrales, instituciones, gobiernos, la élite. Todos ellos parecen controlar el mundo, pero la pregunta es, ¿quién los controla a ellos? Pues bien, la respuesta parece ser la ONU, es decir, las Naciones Unidas, que parece ser el gobierno global de facto. Resulta que la ONU lleva tiempo moviendo los hilos de la élite. Hoy hablaremos de la última cumbre para el futuro de la ONU y te diremos qué hilos moverán a continuación. Si no estás familiarizado con la ONU, te contamos todo lo que necesitas saber. Las Naciones Unidas son el tercer gran intento mundial de crear una entidad para el mantenimiento de la paz tras el Concierto de Europa, que se fundó en 1815 y terminó en 1914 al estallar la Primera Guerra Mundial, y la Sociedad de Naciones, fundada tras la Primera Guerra Mundial en 1920 y que se hundió al comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Las Naciones Unidas se fundaron en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se creó, la ONU contaba con 51 Estados miembros. Hoy en día reconoce a 193 países del mundo. El objetivo principal de la ONU es mantener la paz y evitar las guerras, pero también tiene una larga lista de otras responsabilidades, como los esfuerzos humanitarios. Entre ellas se incluyen la protección de los derechos humanos, el apoyo al desarrollo sostenible y la supervisión de la cooperación internacional. La ONU también tiene su propio ejército encargado del mantenimiento de la paz mundial. Tras el final de la Guerra Fría en 1988, la función de ese ejército se amplió más allá de mantener a los países bajo control y pasó a mantener a las personas bajo control. La ONU incluso hizo una publicación en su página web proponiendo un ejército digital para luchar básicamente contra la difusión de desinformación en línea. Como sin duda sabrás, esto es básicamente una forma de decir que quiere limitar la libertad de expresión. En cualquier caso, tener una entidad mundial supuestamente dedicada a proteger el bienestar de la Tierra y sus habitantes puede sonar muy bien, pero hay un gran problema. Verás, cuando una institución importante como la ONU dice que hay una crisis global de algún tipo, lógicamente tiene que haber una respuesta global. Esta respuesta tendría que provenir de los gobiernos de todo el mundo y la única manera de que pudiera coordinarse realmente es mediante un único gobierno mundial. Esto es básicamente para lo que está diseñada la ONU. Lo que esto significa es que existe la posibilidad de que el mundo entero acabe teniendo solo una moneda global, una dictadura global e incluso un ejército global. Lógicamente, un enorme ejército global no podría utilizarse para luchar contra otros países, así que la alternativa obvia es que se utilice en su lugar para controlar a la población de todo el mundo. Esa sería la definición misma de un futuro distópico. Dejando a un lado estas preocupaciones, la ONU tiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible u ODS que los 193 Estados miembros tienen que cumplir para 2030, razón por la cual ves a muchas empresas trabajando por objetivos como cero emisiones para 2030. También por eso los países se están apresurando a implantar las CBDCs, las identidades digitales y las ciudades inteligentes. Si has visto alguno de nuestros vídeos sobre estos temas, sabrás que estas tecnologías distópicas están siendo impulsadas por las mayores corporaciones y gobiernos y están diseñadas no solo para rastrear todos tus movimientos, sino para controlar todos esos movimientos. Puedes obtener más información al respecto viendo el vídeo que hemos dejado en la descripción. Dicho esto, la ONU celebra una cumbre anual de la Asamblea General cada mes de septiembre. La última cumbre tuvo lugar en Nueva York el 22 de septiembre y atrajo a más de 4.000 personas, desde funcionarios y jefes de Estado hasta organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales. Durante los 2 días previos a la cumbre, la ONU celebró los llamados Días de Acción, a los que asistieron más de 7.000 personas de todas las clases sociales. En otras palabras, a la plebe se le permitió asistir al evento de presentación, pero solo a las élites se les permitió asistir al evento principal. Según un comunicado de prensa de la ONU, el evento de los Días de Acción recibió varios compromisos de acción de las partes interesadas y más de $1.000 millones en promesas para destinarlos a la gobernanza digital. No para todos los esfuerzos de la ONU, sino solo para la gobernanza digital.
Es una cantidad de dinero alucinante. En cualquier caso, según ese mismo comunicado de prensa, esta cumbre ha sido una de las reuniones de líderes mundiales más ambiciosas en muchos años, no solo por abarcar una agenda más extensa de lo habitual, sino también por tratar algunas cuestiones sobre las que los países no han sido capaces de ponerse de acuerdo desde hace décadas. Pero, ¿cuál era el objetivo de esta reunión? Pues crear el Pacto para el Futuro. Como su nombre indica, su objetivo es dar a las instituciones un marco para adaptarse al mundo moderno. En palabras del secretario general Antonio Guterres, citamos: "No podemos crear un futuro adecuado para nuestros nietos con un sistema construido por nuestros abuelos". Entre las cuestiones globales clave que abarca el pacto están la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible, el cambio climático, los derechos humanos y ¿qué nos quedaría? Sí, la gobernanza global. Al menos están siendo sinceros. Lo increíble es que la ONU describe este pacto como, citamos, una firme declaración del compromiso de los países de las Naciones Unidas, el sistema internacional y el derecho internacional. Esto es increíble porque básicamente se está alardeando del poder y el control que la ONU tiene sobre estos países. Si has visto nuestro video anterior sobre esta institución, sabrás que una vez que un país forma parte de la ONU, es casi imposible que la abandone aunque quiera. En cualquier caso, el comunicado de prensa explica que el Pacto para el Futuro se basa en las aportaciones y la experiencia de los gobiernos, la sociedad civil y otros socios clave. En este caso, se trataría del sector público con entidades como el Foro Económico Mundial o FEM y del sector privado con instituciones como el Fondo Monetario Internacional o FMI y el Banco Mundial. Como puedes imaginar, esto abre las puertas a todo tipo de corrupción y el hecho de que estas organizaciones ni siquiera se mencionen en el documento completo de 66 páginas solo genera más sospechas. Pero, ¿qué revela realmente este documento de 66 páginas? Pues bien, contiene un total de 56 acciones destinadas a alcanzar 5 objetivos. Dejaremos un enlace al informe completo en la descripción, pero si prefieres emplear mejor tu tiempo, no te preocupes porque te lo resumiremos en este vídeo. El primer objetivo del Pacto para el Futuro de la ONU es apoyar el desarrollo sostenible y mejorar la financiación del desarrollo. Lo que resulta increíble es que el comunicado de prensa de la ONU dice literalmente, citamos, "Todo el pacto está diseñado para impulsar la aplicación de los ODS". ¿Por qué es increíble? Verás, ¿recuerdas cuando dijimos que la ONU se está apresurando a poner en marcha iniciativas como las CBDCs para alcanzar sus objetivos en 2030? Pues bien, teniendo en cuenta que nos acercamos rápidamente a 2025, a la ONU le quedan básicamente solo 5 años para poner en marcha todos los cambios necesarios. Dicho de otro modo, la ONU está más desesperada que nunca por implantar estas iniciativas. Pero no todo es pesimismo. Otra acción prevista es erradicar la pobreza y acabar con el hambre en el mundo. Y también está previsto acabar con el déficit de financiación de los países en desarrollo para que puedan cumplir sus objetivos en materia de ODS, algo que según la ONU es motivo de gran preocupación. Probablemente porque, como la propia ONU señala antes en el informe, sin la participación de todos y cada uno de los países, todo se viene abajo. Otros planes de acción incluyen el mantenimiento de un sistema de trading sostenible y la inversión en la gente para impulsar la confianza y la cohesión social. En otras palabras, dar a la plebe un poco de dinero para que se mantenga tranquila. Hay un montón de acciones destinadas a proteger los derechos humanos y la igualdad de género. Además, el pacto subraya la necesidad de proteger a los defensores de los derechos humanos con la orientación de los gobiernos locales y regionales. En cuanto a garantizar la paz y la seguridad en todo el mundo, la ONU afirma que se trata del compromiso más radical de reforma del Consejo de Seguridad desde la década de 1960. Destacan una serie de acciones encaminadas a construir y mantener la paz mundial. Algunas de estas acciones son un poco disparatadas, como el compromiso de erradicar por completo todas las armas nucleares. De nuevo, es muy poco probable que esto ocurra. El motivo es que es demasiado poder para que cualquier país lo sacrifique.
Casi todas las armas nucleares se conservan como elemento disuasorio ante otros ataques, por lo que el país que se deshiciera primero de ese elemento disuasorio quedaría totalmente expuesto a un ataque. En cualquier caso, otras acciones mencionadas aquí son el tipo de medidas que cabría esperar de un gobierno global que intenta promover un mundo más pacífico. Entre ellas se incluyen la lucha obvia contra el terrorismo y la protección de civiles inocentes en tiempos de conflicto armado. Y en el caso de los necesitados, la ONU tiene previsto garantizar que se lleven a cabo esfuerzos humanitarios para que todos reciban la ayuda que necesitan. Por supuesto, más vale prevenir que curar, por lo que la ONU se ha comprometido a fomentar la cooperación y el entendimiento entre sus Estados miembros con la esperanza de que esto disipe cualquier tensión. No obstante, también deja claro que acatará cualquier sentencia del Tribunal Internacional de Justicia o TIJ. Por si no lo sabías, el TIJ forma parte de la ONU y se inspira en gran medida en su predecesor, el Tribunal Permanente de Justicia Internacional, creado por la Sociedad de Naciones, predecesora de la ONU. Lo increíble es que una acción pretenda explícitamente hacer frente a la delincuencia organizada transnacional y a los flujos financieros ilícitos, especialmente cuando estos flujos financieros se producen en línea. Tal vez estemos siendo paranoicos, pero esto se parece mucho a los planes de la ONU para abordar la financiación ilícita en el ámbito de las criptomonedas. Para que quede claro, hemos buscado en todo el documento palabras clave como criptomoneda, cadena de bloques y Bitcoin, y ninguna de ellas aparece mencionada. Aún así, la redacción es como mínimo sospechosa. Esto enlaza con el siguiente objetivo establecido en el Pacto para el Futuro, que se centra en la ciencia, la tecnología, la innovación y la cooperación digital. Lo sabemos, un bocado demasiado grande. En esencia, los planes de acción de la ONU consisten en aprovechar los últimos avances tecnológicos en beneficio de la humanidad. También hay algunos compromisos bastante extravagantes, como evitar una carrera armamentística en el espacio exterior. Ya sabes, cuando lograr la gobernanza mundial no es suficiente, es hora de gobernar toda la galaxia. Bromas a un lado, lo que esto significa en realidad es controlar las empresas que se ocupan de la exploración espacial. Así que piensa en Virgin Galactic de Richard Branson o SpaceX de Elon Musk. Y hablando de Elon, su reciente presentación de los robots Optimus de Tesla podría llamar la atención de la ONU también por otros motivos. El motivo es que otro de los objetivos de la paz y la seguridad es evitar que las nuevas tecnologías se utilicen indebidamente y se conviertan en armas. No queremos asustar a nadie, pero bueno, todos hemos visto películas como Terminator y Yo Robot, ¿verdad? Probablemente sea mejor que tengamos algo previsto al respecto. Una parte del Pacto para el Futuro es el Pacto Mundial Digital, que según la ONU es el primer marco mundial integral para la cooperación digital y la gobernanza de la IA. En esencia, este pacto pretende que todo el mundo se conecte a una Internet más segura con la protección de la infancia en el primer plano. Suena muy bien en teoría y luego te das cuenta de que en la práctica significa exigir una identidad digital para utilizar Internet y demostrar tu edad. También hay planes para integrar el derecho digital y los derechos humanos y aplicar mejores estándares de protección de datos para 2030. Aunque hay que señalar que el comunicado de prensa parece sugerir lo contrario, diciendo que el plan es, citamos, hacer los datos más abiertos y accesibles con acuerdos sobre datos, modelos y normas open source. Casi puedes oír a Mark Zuckerberg gritar de emoción. El siguiente objetivo establecido en el Pacto para el Futuro es la protección de las generaciones jóvenes y futuras. No hay mucho que decir aquí. Básicamente, las acciones de la ONU consistirán en invertir en el desarrollo de la juventud y proteger los derechos de los niños y los jóvenes. Con ello, se pretende promover el desarrollo social y económico de las generaciones más jóvenes para que puedan desarrollar todo su potencial, es decir, invertir en educación, o mejor dicho, en adoctrinamiento. El Pacto para el Futuro también tiene un documento llamado Declaración sobre las Generaciones Futuras. Es la primera de este tipo
y básicamente sitúa a las generaciones futuras en el centro de la toma de decisiones. Y no solo se está protegiendo a la generación más joven, sino que también define la posibilidad de que los jóvenes tengan voz en las decisiones futuras, tanto a nivel nacional como internacional. Por muy genial que sea, resulta un poco extraño cuando se piensa en ello. Al fin y al cabo, el objetivo de la ONU es hacer del mundo un lugar mejor para que lo hereden nuestros hijos. Te hace preguntarte por qué es el primero de este tipo. Es casi como si la ONU hubiera existido únicamente para servir a las necesidades de las élites implicadas, o tal vez es solo que no le gustan los niños. Probablemente sea lo de las élites. Ahora viene la parte realmente jugosa. El último objetivo del Pacto para el Futuro es la transformación de la gobernanza global. Este es con diferencia el más importante, y el motivo es porque no solo reconoce abiertamente el papel de la ONU como gobierno global único, sino también porque sugiere que esta gobernanza global está fracasando. De hecho, hay más acciones para este objetivo que para cualquiera de los 4 anteriores. Así que resulta casi poético que esta sea la última sección. Es como si hubieran dejado lo mejor para el final. Concretamente, hay 18 acciones previstas para que la ONU se revitalice. Entre ellas figura la reforma y el fortalecimiento de su Consejo de Seguridad. Lo que resulta increíble es que la ONU destaque la necesidad de mejorar urgentemente las negociaciones intergubernamentales sobre el Consejo de Seguridad. Esto sugiere que a la ONU le aterroriza perder el control y está desesperada por controlar a estos gobiernos. Otros planes de acción incluyen la mejora de las relaciones entre sus Estados miembros y el aumento de los esfuerzos para revitalizar el trabajo de la Asamblea General. De nuevo, esto sugiere que la ONU está perdiendo rápidamente el control. Como recordatorio, la Asamblea General es literalmente el grupo de representantes internacionales que celebró esta reunión. La ONU también quiere reforzar su Consejo Económico y Social y su Comisión de Consolidación de la Paz, que son otra parte de su estructura. Así que en pocas palabras, todo el organismo necesita un buen reajuste si quiere mantener el control. Pero aquí es donde la situación se vuelve totalmente increíble. La ONU no solo tiene previsto reestructurar su funcionamiento, sino también acelerar la reforma de la arquitectura financiera internacional. La palabra clave que salta a la vista es acelerar, porque implica en gran medida que los engranajes ya se están moviendo, lo que, como ya sabemos, significa el despliegue de las distópicas monedas digitales de Banco Central o CBDCs. Hay 6 acciones relacionadas con esta reforma financiera, entre ellas planes para reforzar la voz de los países en desarrollo y financiar el progreso de los ODS. La ONU también quiere que esta reforma pueda garantizar que los países puedan pedir dinero prestado de forma más eficaz y que tengan acceso a fondos de emergencia en caso de que se produzca otra crisis económica o acontecimientos globales complejos, como por ejemplo otra pandemia. Entonces, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Pues bien, como destaca la ONU justo al principio del informe, sus planes de alcanzar las metas de los ODS fracasarán si no consigue que todos sus Estados miembros se sumen a ellos. El problema obvio es que muchas de las acciones debatidas en esta cumbre no son realistas y el incumplimiento es inevitable. Si lo que dice la ONU es cierto, esto significa que los ODS fracasarán inevitablemente. La cuestión es que, aunque fracasen, la ONU probablemente les cambiará el nombre y volverá a intentarlo. Esto es exactamente lo que ha ocurrido en el pasado, porque los propios ODS se llamaban originalmente ODMs a principios de la década de 2000, con objetivos similares que se suponía que debían haberse alcanzado en 2015. Cuando estos objetivos no se alcanzaron, la ONU los rebautizó de Objetivos de Desarrollo del Milenio a Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo que resulta especialmente preocupante es que se preste mucha atención a la reestructuración del sistema financiero internacional y al control de las tecnologías disruptivas. Si la ONU quiere transformar al sistema, lo más probable es que luche contra todo lo que pueda dificultar ese desafío. Esto significa que los sistemas alternativos, como las criptomonedas, estarán en el punto de mira, lo que podría suponer una auténtica amenaza para la adopción global de esta tecnología. Recordemos que la ONU tiene bajo su jurisdicción a los 193 países. Esto significa
que podríamos ver aparecer nuevas leyes y regulaciones que no sean favorables a las tecnologías emergentes, ya sean criptomonedas o de otro tipo. La salvedad a tener en cuenta es que los Estados Unidos, uno de los Estados miembros más poderosos de la ONU, ha llamado mucho la atención sobre las bondades de las criptomonedas. Esto es significativo porque a la ONU le preocupa profundamente que los Estados Unidos puedan dejar de apoyarla, ya sea retirando la financiación o simplemente abandonando la organización por completo. Esto significa que, por así decirlo, es poco probable que la ONU haga algo para agitar las aguas, aunque podría decirse que esto depende de quién gane las próximas elecciones presidenciales. Como ya sabrás, la representación de las criptomonedas en las campañas presidenciales ha sido increíblemente desigual. Si te interesa, podrás encontrar más información al respecto en la descripción. Mientras tanto, podemos esperar que un montón de tecnologías distópicas empiecen a implantarse de aquí a la cumbre del próximo septiembre. Si no es para entonces, al menos para 2030, que te recordamos que no está tan lejos en el gran esquema de las cosas. Y recuerda que puedes obtener más información sobre cómo podría ser un futuro distópico con las CBDCs también en la descripción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has aprendido algo nuevo, dale un empujón pulsando los botones de me gusta y suscripción y dándole a la campanita de notificaciones. Si conoces a alguna persona a la que le gustaría este tipo de contenido, tómate un segundo para compartirlo con ella también. Muchas gracias a todos por acompañarnos hasta el final. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.